poema, no sabía muy bien cómo titularlo, si poemario, poema, libro de poemas, libro de poesía, lo que en puridad es un solo poema bastante largo, un poema dialogado como ahora iremos desgranando. Julián y Mádalo, esta conversación póstuma de Percy Shelley, que, bueno, como después nos explicará Luis, pues debe pasar a considerarse entre las obras centrales del poeta inglés, de este gran poeta del romanticismo, quizá uno de los más talentosos de esta gran generación que fueron los románticos ingleses. Y bueno, es un poema, como iremos desgranando a través de esta conversación, que nos habla de algo tan humano y tan trascendente como es la propia conversación. El poema se articula en torno a la conversación de estos dos personajes que se presentan, como ahora veremos, al principio, estos Julián y Mádalo, que los asuntos de otros grandes conversadores en la vida real, como también veremos el propio Shelley y Lord Byron, como se dice al principio del texto en la traducción de Luis. El conde Mádalo es un noble veneciano de rancio abolengo y gran fortuna que reside principalmente en un magnífico palacio de Venecia y no frecuenta la vida social. Por contra, Julián es un inglés de buena familia y un seguidor apasionado de esas nociones filosóficas que defienden el poder del hombre sobre su propia mente y las inmensas mejoras que la sociedad humana podría experimentar de abolir ciertas supersticiones morales. En estas primeras líneas, en esta presentación de los dos personajes que van a poblar el poema, bueno, pues ya Shelley nos hace un gran fresco de lo que va a ser el poema, de lo que era su ideología, de lo que era su relación con la estética del romanticismo, el cuestionamiento de lo preexistente, el cuestionamiento de las convenciones que eran propias a finales del 18, principios del 19, todo lo que el movimiento romántico pues intenta cuestionar, intenta subvertir, intenta de algún modo dar al traste o modificar o mejorar o reformar dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Por lo tanto, esta es una obra tremendamente interesante, muy desconocida dentro de lo que es el corpus de la producción poética de Shelley, al menos para la mayoría de lectores, si lo comparamos con otras obras, como puede ser el Prometeo u otros textos, pero una obra que sorprende por su relación, ya digo, con lo que mencionaba anteriormente, esas nociones tan humanas y trascendentes, como son la locura, la conversación, el arte, todo ello aspectos que van a tener una importancia capital para el desarrollo del poema, para el desarrollo de esta narrativa dialogada, de esta profunda hilación de ideas que Shelley nos va dando en las páginas que lo componen, estos pareados sobre los que ahora debatiremos. Y bueno, pues sin más dilación comienzo con una breve batería de preguntas para Luis. Bueno, imagino que todos conocen a Luis, o la mayoría conocen a Luis, no lo he presentado, debería haberlo dicho al principio. Puedo presentarme yo mismo porque realmente no conozco a todo el mundo. Yo me llamo Luis Castellví, soy el profesor de literatura española en la Universidad de Manchester y me especializo en literatura del siglo de oro español, pero también tengo una afición por la poesía romántica inglesa y por eso he traducido dos libros de Percy Shelley para la editorial Pretextos. El primero fue El triunfo de la vida, publicado hace 2 años, y este es el segundo, Julián y Mádalo, una conversación, que es el poema que Shelley escribió sobre su amistad con Lord Byron y sobre la visita que hizo a Byron en Venecia en el verano de 1818. Pasaron ese verano juntos en el palacio de Byron en Venecia y, en fin, ambos eran grandes jinetes, les gustaba ir a caballo por el Lido y tenían grandes conversaciones, iban a dormir muy tarde porque estaban discutiendo, debatiendo sobre todo lo divino y lo humano. Entonces este es el poema en el que Shelley rinde homenaje a su amigo, a Byron, reproduciendo esas conversaciones que ambos mantenían en Venecia. Este libro es el mejor retrato que tenemos de Lord Byron. Y Shelley lo escribió entre 1818 y 1819. Como casi toda la obra de Shelley quedó, digamos, o sea, no fue publicada en vida del autor, sino póstumamente, y se publicó
hace exactamente 200 años por primera vez, en 1824, que es también el año en el que murió Byron. Entonces, claro, a mí me pareció que, además, que yo sepa, nunca se había traducido al español esta obra. Por eso me pareció tan importante, en primer lugar, traducirla y, en segundo lugar, que apareciera precisamente este año, que es un año muy importante para los seguidores o aficionados lectores de Shelley y Byron. Pues sí, ya digo, encima la he añadido es una traducción inédita a esta gran obra. Y con eso precisamente queríamos comenzar. Conociendo la obra de Shelley, como has mencionado, en su mayoría publicada póstumamente, en su mayoría pues, compuesta hacia el final de su vida, este texto, más allá de ese reflejo, esa recreación de la amistad y el soberano que pasó con Byron, ¿qué aporta esta obra al canon de la producción poética de Shelley o a la producción poética de este escritor británico en general? Yo creo que aporta varias cosas. En primer lugar, el tema de la amistad entre escritores me gustaría profundizar un poco más, porque es un tema muy importante que encontramos ya en Dante y en Inglaterra, incluso en la primera generación romántica con Wordsworth y Coleridge. La segunda generación romántica está formada por Shelley, Keats y Byron, y Shelley es el único que tuvo una buena relación con ambos y dedicó poemas mayores a cada uno, porque cuando Keats fallece en Roma de tuberculosis, Shelley le dedica una elegía absolutamente maravillosa, que es el Adonais, que es una de las grandes elegías de la literatura inglesa. Pero a Lord Byron le dedica este poema, Julian and Madalo, en el que además ofrece un retrato absolutamente generoso. Los mejores versos los pone siempre en boca de Madalo, que es el trasunto de Byron. Reconoce sus defectos. El principal defecto de Byron es el orgullo, pero lo viene a justificar un poco porque, claro, dice que el intelecto que Byron vuela tan alto, es un espíritu de águila. Dice que, claro, es inevitable que se sienta superior al resto de la humanidad porque intelectualmente lo es, ¿no? Entonces ofrece un retrato tan generoso y tan gentil, y son tan bonitas las reflexiones que hace sobre la amistad y las conversaciones que tienen, que no versan tanto sobre literatura. De hecho, la poesía solo es mencionada una vez en todo el poema. De todo lo que rodea al ser humano. La literatura es un aspecto que se menciona tangencialmente, pero sí, las conversaciones son infinitas. Pero sobre todo el tema que les preocupa es si los seres humanos excepcionales o gente con un especial impacto, influencia, diríamos intelectuales, si pueden cambiar el curso de la historia y pueden influir realmente en la sociedad, si es conveniente que lo intenten hacer o si es preferible retirarse a una torre de marfil a leer a Shakespeare y tocar el arpa. Y Madalo, que es el personaje, el trasunto de Byron, tiene una visión muy desencantada y pesimista de la humanidad y del curso de la historia. Entonces Madalo en estos debates defiende que la humanidad no tiene remedio y que lo que hay que hacer es, pues eso, dedicarse a cultivar sus talentos, a vivir de la mejor manera. Y en cambio Julián es un joven idealista que tiene ganas de... le duele, sufre viendo el sufrimiento de la humanidad, tiene mucha empatía por el sufrimiento humano. Entonces él sí que defiende que se puede cambiar el curso de la historia y que tenemos que luchar para mejorar la sociedad. Y es un poco ese contraste entre los dos personajes lo que mueve la trama y sus conversaciones, aunque luego hay muchos otros temas de religión, política, etc. Sí, sí, desde luego esa aproximación dual que tú mencionabas a la propia visión del mundo que tenían los románticos es uno de los principales alicientes y una de las principales grandezas de este poema, es decir, cómo afrontar esa relación que tenían buena parte de los románticos, no solo británicos, sino a nivel continental, con los hechos que estaban acaeciendo en Europa, con el devenir del mundo, con la nueva era que se abría a principios del siglo XIX, como eso queda plasmado en este poema, que no deja de ser un poema bastante aristocrático, pero es un poema que se acerca a toda esa problemática. Lo que pasa es que ambos eran aristócratas, Shelley y Byron, pero Shelley de muy inferior alcurnia.
Además estaba peleado con su padre, que lo desheredó, y él como era aristócrata noble no podía trabajar. Entonces realmente nunca tuvo un duro, ¿no? Y no tenía el ritmo de vida que podía permitirse Byron con su palacio en Venecia, etc. Entonces había todo tipo de temas, o sea, era una amistad con aristas, como explica Prushaw, que es una gran especialista en literatura italiana y también en literatura inglesa del romanticismo. En la introducción de esta edición, era una amistad, no fue nunca una amistad íntima. Se respetaban, pasaron mucho tiempo juntos, Byron y Shelley, pasaron 250 días juntos. Y podemos reconstruir su amistad porque se conservan una cincuentena de cartas que intercambiaron, pero a menudo discrepaban, tenían sus, no sé si discusiones, bueno, sí que tenían discusiones, también por temas personales, porque tampoco ahora quiero compartir aquí chismes, ¿no? Y que esto se centre en... Pero sí que es verdad que Byron tuvo una hija con Claire Clairmont, que era la cuñada de Shelley, la hermanastra de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, y no se portó nada bien Byron. Se mandó a esa niña a un convento que le educaron unas monjas y no permitía que Claire Clairmont, la cuñada de Shelley, accediera a esa niña, ¿no? Entonces Shelley trató de mediar, pero Byron se mostró muy inflexible, entonces sí que había situaciones a veces así, de alguna manera estaban emparentados, ¿no? Sí, bueno, las relaciones de los contemporáneos con Byron también darían para mucho. Tenemos aquí la relación con Polidori y con algún otro escritor del momento, que debía ser un personaje cuanto menos curioso, aunque excepcional, para el trato diario. Pero bueno, volviendo al poema, mencionabas esas largas conversaciones, ese idealismo, ese afán de compromiso que Julián, en Trasunto de Shelley, intenta mostrar frente a problemas, temáticas que pueden en mayor o menor medida afectar al ser humano. Uno de los principales temas que se desarrolla en el poema es el tema de la locura, con la presentación de este personaje demente que ha estado aprisionado durante tantos años, la segunda vida que luego tiene a través de su hija, que también se convierte en un personaje principal hacia el final del poema. ¿Cómo se plantea? ¿Qué aporta para el desarrollo de esta trama la representación de la locura o de este demente? Sí, es muy interesante el tema porque hasta ahora solo hemos hablado de Julián y Mádalo, Shelley y Byron, como si todo el poema versara en torno a estos dos personajes, pero hay un tercer personaje que no tiene nombre, es un demente que está internado en el manicomio de Venecia, que estos dos personajes visitarán. Me parece interesante, entre otros motivos, porque, vuelvo un momento atrás a la pregunta anterior, pero este es un poema escrito en pareados, es decir, son estrofas de dos versos, lo cual refleja cierta dualidad ya en la forma. No es que cada verso refleje el fraseo de los interlocutores, pero sí que hay cierta dualidad y el subtítulo del poema es una conversación. Pero el propio, no es una forma métrica tan utilizada en el siglo, ni en el siglo XIX, en el XVIII sí que Pope, Dryden la utilizan, pero son muy rígidos los pareados en el siglo XVIII. Siempre cada pareado expresa una idea autosuficiente que termina con un punto de aparte. En cambio, Shelley usa el pareado, pero de forma mucho más flexible. Algo bastante insólito en el siglo XIX, porque normalmente en esa época si escribías en pareados, escribías en pareados. Shelley no. Si para acabar una idea necesita añadir un verso, lo añade. Entonces hay bastantes tercetos allí intercalados. Incluso hay una estrofa de un único verso, que es una cosa rarísima en poesía de esa época, aunque en poesía contemporánea sí que es más habitual. Pero ya da una sensación de modernismo. Se ha dicho siempre que Shelley se anticipa en muchos aspectos a la poesía del siglo XX, a las vanguardias, y da un aspecto muy moderno al poema, ¿no? Que por cierto es un poema que lo hemos descrito como largo, es un poema de 617 versos, que es una extensión considerable, pero 617 es un número primo. No me quiero poner en plan Código da Vinci, pero yo no sé de ningún poema mayor de la literatura inglesa constituido por un número primo de versos. Y
y es algo a lo que hemos dado vueltas en algún congreso, pero sin llegar a ninguna conclusión. No se le detectaba intencionalidad en ese número primo. No, pero a Shelley le gustaban mucho los números y las matemáticas y las ciencias y tuvo una formación humanística muy completa que en la época también incluía la ciencia. Entonces, en fin, no sabría decir, pero quería dejar el dato apuntado. Entonces, el tema de la locura, por el que me preguntabas, claro, ¿cómo aparece el tema de la locura en el poema? Están teniendo estos debates sobre si se puede mejorar o no la humanidad, y hay un momento que Mádalo está ya cansado, está harto ya de Julián, y le dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejar ya esta cháchara. Yo conocí a un hombre tan idealista y tan optimista como tú, y acabó tan desencantado de ver que no se puede cambiar nuestra sociedad, que de hecho está loco, ha perdido el juicio y está internado en el manicomio de Venecia. Entonces voy a enseñarte, vamos a ver a este loco, para que veas con tus propios ojos a lo que conduce tu idealismo, ¿no? Entonces hay toda una... Claro, rompe con... Parece que el poema va a ser una conversación gentil, educada entre dos aristócratas, y de repente el poema toma otro cariz, porque se suben a la góndola, cruzan la laguna de Venecia y llegan a la isla de San Servolo, porque es que este manicomio existía y se utilizó hasta los años 70. Y aún el edificio aún está, ahora es un museo de la historia de Venecia. Y van allí al manicomio y, bueno, no se puede hablar con el demente porque está totalmente ido, pero lo que hacen es escuchar su monólogo. Y hay 200 versos que son el monólogo del demente, que es un hombre que está completamente ido, pero que tiene como destellos de lucidez, ¿no? Entonces es una parte muy interesante del poema porque Shelley refleja muy bien lo que es un discurso incoherente de alguien que ha perdido el contacto con la realidad, pero alguien con una inteligencia muy, muy poderosa. Entonces es una parte del poema muy fragmentaria, muy experimental, pero extraordinariamente interesante, ¿no? Y creo que es un tema muy romántico, a los románticos les gusta explorar todo lo que es la parte irracional, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento, con el dolor, con la parte como más descarnada de la condición humana. Y este personaje lo representa muy bien. Realmente es un pasaje impresionante. Y ya la descripción de la llegada al manicomio, Shelley era muy buen lector de Dante, y Dante en la Divina Comedia, cuando se acerca el propio Dante con Virgilio a las puertas del infierno, antes de ver nada, primero oye, escucha los ruidos, los lamentos, los aullidos, y Shelley hace algo parecido. Antes de que lleguen al manicomio, primero oyen los gritos, los gemidos, las cadenas, o sea, el ruido, la primera experiencia que tienen. Y después contemplan ese demente totalmente ido, pronunciando ese monólogo desgarrador del que bueno, podemos hablar con un poco más de detalle o no, como interese. Y, en fin, es un tema, desde luego, la locura, pero también la relación de la locura con la creatividad, con la poesía, con el sufrimiento humano que lleva incluso a la locura como germen o semilla de la creatividad. Ese es un tema importante, ¿no? Y Julián y Mádalo son muy respetuosos, o sea, en ningún momento despachan al demente o le consideran que aquello sea absurdo y un sinsentido, sino que lo escuchan con absoluta atención, empatizan completamente con el personaje y tratan de ayudarlo. Y aquí lo curioso y paradójico del poema y otro rasgo de la generosidad de Shelley con su amigo Byron es que el único que ayuda, o sea, el personaje idealista que tiene todos esos proyectos de cambiar la humanidad, no mueve un dedo por el demente, mientras que Mádalo, que es el personaje pesimista, que no cree que se pueda cambiar la sociedad, es el que le llena al demente pues, su celda de libros, esculturas, flores, la humaniza, ¿no? Y cuando en un momento dado el demente consigue salir del manicomio, es Mádalo, es decir, Byron, quien lo acoge en su palacio para que pueda ahí vivir y recuperarse. Y es una de las paradojas del poema, que el personaje optimista, idealista, realmente no hace nada por nadie, y el otro es el que ayuda cuando puede. Necesita. Sí. Pues sí, ¿no? Esa representación romántica de la humanidad más allá de las realidades más cotidianas es un tema
es un tema fascinante, lo vemos con las representaciones de bandidos, de distintos tipos de personajes al margen de las fronteras de la experiencia humana, y se incorporaría este demente, como dices, son 200 versos, al final un tercio del poema corresponde al monólogo del demente, es decir, son 3 personajes y un tercio casi de forma íntegra lo ocupa este personaje con su perorata, con la exposición de lo que ha sido su vida, de lo que ha sido su experiencia y de lo que ha sido su relación con el resto de la humanidad. Y con una dama, porque sí, el tema, sí, claro, que motiva ese sufrimiento, es que él tuvo un amor con una dama que lo rechazó. Lo que pasa es que cuenta la historia de manera tan fragmentaria y desordenada que hay que reconstruirla y quedan cabos sueltos. Pero es no el desamor, sino es decir, él tuvo una relación con una mujer que lo abandonó, ¿no? Y es ahí, es eso lo que produce la amargura, el resentimiento. Hay algunos críticos que, y de nuevo, no quiero entrar por mucho detalle en chismes, pero sí que es verdad que Shelley, que se casó muy enamorado de Mary Shelley, que era su segunda mujer, con el paso de los años la relación se fue desgastando, tuvieron muchas desgracias, entre otras perdieron a varios hijos en la primera infancia por causas diversas, entonces era una relación, no era una relación plácida. Cuando hay algunos críticos que han querido ver que hay partes del monólogo del demente en los que Shelley está volcando ciertas frustraciones de su vida matrimonial, pero en fin, decirlo así queda como muy banal y muy prosaico, porque realmente es poesía lo que escribe. Hay una imaginería entre gótica y tétrica, como visiones de la muerte, es realmente, a mí me parece un pasaje espléndido. Es magnífico, es decir, esa descripción, ya con lo que mencionabas, esa llegada al manicomio, esas descripciones de los habitáculos, los lugares donde están los dementes, que sí que lo mencionabas, tiene mucho de la narrativa gótica, tiene mucho de la imaginería que se desarrolla a finales del 18, incluso de la cultura visual que se desarrolla en Inglaterra y en otras partes de Europa durante esos años. Y luego, pues eso, la figura del demente, esa influencia de la dama, que bueno, podríamos luego más adelante hablar, que ha habido otros grandes románticos que también se han acercado a esa representación, aunque con muchas diferencias tendríamos ahí al anciano marinero y algún otro. Pero bueno, volviendo a algunos de los elementos estructurales de este poema, hemos mencionado que la acción transcurre en Venecia, bueno, realmente entre Venecia y el Lido, en toda esa zona de Italia, y esto no es algo que sea una mera coincidencia, ni que sea simplemente el reflejo de la experiencia que Shelley tuvo con Byron, es decir, Venecia o cualquier otra ciudad de esta índole, Roma, Florencia, París, pues no dejan indiferente ni al autor ni al lector. Es decir, la representación de este contexto tan ligado al arte, tan ligado a la tradición, tan ligado al hecho religioso, tan ligado a tantas nociones distintas, no puede pasar desapercibido para el poema. Es decir, ¿cómo se representa todo esto? ¿Qué importancia tiene, más allá de que sea el reflejo de ese verano en Venecia, ese transcurso de la narración en Venecia? Sí, el poema, de hecho, creo que el principio del poema es de lo más destacable, o sea, los primeros versos son... El poema comienza de una manera espectacular, porque son básicamente Julián y Mádalo galopando por la costa del Lido, con Venecia al fondo, y allí están ellos teniendo esas conversaciones maravillosas, debatiendo sobre todo lo divino y lo humano, y hay una descripción después del atardecer en Venecia, cómo se va tiñendo de púrpura y naranja las aguas de la laguna de Venecia, con el trasfondo de los palacios. Robert Browning, el poeta victoriano, por ejemplo, decía que nadie ha descrito el atardecer en Venecia como Shelley, ¿no? Y se sabía de memoria esos versos. Es un homenaje a Venecia y es un homenaje a Italia. Es decir, Shelley y Byron se autoexilian por motivos diferentes. A Byron le persigue el escándalo, hay rumores de incesto, de todo tipo de leyendas, y al final rompe con Inglaterra para no volver.
Y Shelley tiene los problemas con su padre, pero también le persigue el escándalo, porque él creía en el amor libre, abandonó a su primera mujer, que acabó suicidándose, y decidió también dejar Inglaterra para siempre, ¿no? Y ambos veían Italia como un paraíso de exiliados, dice el poema, como un lugar de formación. Sabemos por las cartas de Shelley que él se empapa de la literatura italiana, del arte, de la escultura, y luego era un hombre muy inquieto y como entre que era inquieto y que no tenía dinero, a veces dejaba facturas sin pagar, pues se movía mucho, ¿no? de un sitio a otro. Entonces los 4 últimos años de su vida vivió por media Italia, es que si uno sigue, además estaban todo el día escribiéndose cartas esta gente, hay Percy a Mary, Mary a Byron, Byron a Claire Clairmont, Claire a Shelley, hay allí cientos de cartas con las que uno puede reconstruir bastante bien su trayectoria, y Shelley conocía muy bien Italia. Ya había estudiado italiano antes en Oxford, era un hombre con mucho don para las lenguas, ¿no? Y pensó incluso en traducir la Divina Comedia. Sabemos que la leía con Mary Shelley, se sentaban juntos en el Duomo en Milán a leer a Dante. Entonces él veía Italia como un refugio, como un paraíso para exiliados. Italia era también parte del Grand Tour, cualquier aristócrata inglés como parte de su formación tenía que visitar Italia, vivir en Italia. Entonces él estaba muy a gusto allá. Y todas las grandes obras maestras de Shelley, los grandes poemas por los que le recordamos, están todos escritos en Italia. Y él, incluso con la hija de Byron, hablaba en italiano, porque es que esa niña se estaba criando allá, como dije, ¿no? En el convento con las monjas. Mucha gente se relacionaba en italiano. Entonces, yo creo que es un homenaje a Italia, y es quizá una de las obras, hay otras obras en las que se ve esa huella italiana muy bien, pero aquí en concreto la descripción que hace de Venecia, tanto de la arquitectura como del paisaje, es algo maravilloso, y es era un paisaje un poco diferente del que vemos hoy, porque cuando pensamos ahora en el Lido, por ejemplo, pues a lo mejor pensamos a lo mejor en masas de turistas o en el festival de cine, pero en aquella época el Lido estaba desierto, no había nada. Entonces Shelley describe muy bien esa sensación de soledad, ¿no? De un lugar completamente aislado, vacío, pero que cruzando la laguna uno llega a esa maravilla que es Venecia. Y me parece muy evocador y un retrato de Venecia y del Lido maravilloso, sin duda. Sí, esa aproximación lugar del Lido, la laguna, los palacios venecianos, todas esas descripciones que se hacen es algo magnífico. Es decir, luego ya en el siglo XX tendremos otras descripciones de Venecia también magníficas por otras razones, como la de Muerte en Venecia y demás, pero esta es una de las mejores, de las más líricas y de las más evocadoras que se han podido concebir de un lugar ya de por sí tan magnífico como es la propia ciudad de Venecia. Y centrándonos ya un poco en tu labor de traductor, en tu labor de recuperador de esta obra, pues una de ellas es sin duda una pregunta que viene a la mente de cualquiera que se aproxime al libro. Es decir, que ya lo hemos mencionado, es la estructura pareada. A la hora de traducir el libro, sobre todo siendo una traducción inédita, una traducción que no se había hecho nunca al castellano, ¿cómo se resuelve técnicamente pues el vertir del inglés al castellano, esa estructura y de intentar respetar la originalidad de lo que Shelley quería y cómo Shelley quería manifestar sus ideas? Sí, yo te responderé a tu pregunta, pero antes quiero hacer un comentario preliminar, que es que este poema en cierta manera está conectado con lo hispánico, y por eso también me parecía adecuado traducirlo, porque Shelley, en el verano de 1819, cuando está acabando el poema, y lo último que acabó de pulir fue el monólogo del demente, que es lo que más le costó, ya está aprendiendo español. Es en ese verano de 1819 cuando Shelley estudia español y se hincha a leer a Calderón de la Barca, que por supuesto es lo que uno lee cuando empieza a aprender. Bueno, era el gran fetiche de los románticos.
pero ya enseguida con la facilidad que tenía puede leer a Calderón. Y entonces hay alguna imagen todo lo que tiene que ver en general con cuevas o grutas, son imágenes muy calderonescas y que ya están, ya aparecen en el poema, ¿no? Luego en obras posteriores, sobre todo en la obra de teatro Los Cenci, ahí sí que hay pasajes enteros ya que él mismo lo confiesa, que son adaptaciones o versiones de Calderón. Aquí es todavía una influencia incipiente, pero me gustó, y de hecho en la biblioteca Huntington en Los Ángeles, donde tienen un archivo de Shelley, de manuscritos, autógrafos de Shelley bastante notable, en el cuaderno en el que está Julián Imádalo, es muy bonito de ver porque hay páginas en las que a la derecha están los versos del poema y a la izquierda transcripciones de Calderón. O sea que iba alternando a Calderón con Julián Imádalo. Por eso me parecía que tenía especial valor también recuperarlo. En cuanto a mi traducción, yo sigo un proceso que me lleva bastante tiempo, ¿no? Primero me siento a leer el poema con ayuda de una gran amiga nativa, que es Prue Shaw, la autora de la introducción, que es una profesora jubilada de UCL en Londres, que es una señora que a sus 85 años mantiene un ritmo y una actividad intelectual envidiables. Entonces nos sentamos juntos a leer el poema, pero es una lectura que nos lleva días o semanas y que de hecho la tenemos que hacer en varias sesiones, claro, no sé. Entonces leemos el poema verso a verso, palabra a palabra, desmenuzándolo, asegurándonos de haberlo captado todo en la medida en que se pueda, porque Shelley no es el más fácil de los poetas románticos. Después se hace una primera versión y luego se va puliendo, y para mí también es muy importante que los distintos manuscritos, las distintas versiones, las lean buenos amigos, poetas, traductores, gente con buen oído, que me hacen sus comentarios, y hay que ser humilde, aceptar esos comentarios. Casi siempre tienen razón los amigos y todos entre... Es un trabajo en grupo y por eso hay un apartado de agradecimientos bastante extenso al final de la introducción. En cuanto a la forma métrica, como dije, Shelley escribe pareados, pero de manera muy libre. Entonces yo me permití también ciertas licencias. Cuando Shelley, en vez de un pareado, escribe un terceto, pues yo hago lo mismo. Y incluso a veces al final de la página, si veo que necesito un poquito más, porque como saben el inglés es más conciso que el español, al menos tiene menos sílabas. Quizá no menos palabras, no siempre, pero menos sílabas sí. Entonces, bueno, pues simplemente me permito a lo mejor añadir un pareado más al final de la página, creo que sigue siendo fiel a la forma original, pero así puedo salvaguardar todo el contenido. Un aspecto, una decisión editorial bastante llamativa es que en Inglaterra nunca se ha publicado el poema con los pareados divididos en estrofas. Es decir, en Inglaterra se publica todo seguido. O sea, son pareados y se ve por la rima, pero no lo separan. Y a mí me pareció que por varios motivos, por la idea de la dualidad, porque es más grato a la vista, da más espacio, permite respirar mejor y marca mejor esa estructura, pues nos pareció que para una edición bilingüe, además, como es esta, pues que tenía sentido dividirlo así. Luego uso también mucho, claro, para mí es muy importante que que la traducción sea autosuficiente, porque yo no quiero, o sea, mi traducción puede ser una muleta para el que sabe leer inglés, entonces la tiene ahí de apoyo, pero también hay gente que no sabe inglés que quiere leer el poema. Entonces, para mí es importante que la traducción se aguante por sí sola. Entonces, es muy importante ya no solo el tema de los pareados, sino que la métrica sea lo más parecida posible a la de Shelley, lo más musical posible. Shelley escribe pentámetros iámbicos, que es la forma más clásica de la poesía inglesa, los sonetos de Shakespeare, hay infinidad de obras. Y lo más parecido que tenemos en español es el endecasílabo, ¿no? El verso de 11 sílabas que importó Garcilaso precisamente de Italia. Entonces, para mí era muy importante que el poema estuviera escrito con endecasílabos, respetando todas las reglas de la métrica española. A lo que sí tuve que renunciar fue a la rima,
lo cual es casi inevitable porque si uno ya quiere salvaguardar todo el contenido y la métrica y la forma, encima añadir rima, no digo que sea imposible. Pero es una tarea bastante titánica. No, y te obliga a veces a soluciones un poco estrafalarias, a usar palabras pues, que a lo mejor encuentras en el diccionario pero que nadie ha usado jamás. Y yo quería que sonara. Es un poema muy coloquial, es el poema, quizá de los poemas menos eruditos de Shelley. Tal vez por influencia del propio Byron, porque Byron escribió un par de años antes un poema divertidísimo que transcurre en Venecia que se llama Beppo, que es un poema sobre una mujer que tiene un amante mientras el marido está de viaje y cuando el marido vuelve de viaje, pues acaba siendo una especie de ménage à trois porque todos se llevan muy bien y no hay ningún drama, ni ningún crimen de honor, ni nada. Todo muy desenfadado, muy divertido, muy irreverente, como era Byron, y es un poema muy coloquial. Y yo creo que Shelley, que normalmente tendría a escribir en un registro más elevado, aquí intenta hacer una cosa más byroniana, ¿no? Más coloquial, más conversacional, que como realmente reproducir lo que es un diálogo. Y por eso también me pareció que mantener la rima era demasiado, que había que renunciar. Y bueno, quien quiera disfrutar de la rima siempre la tiene en la página izquierda, en inglés. Sí. Sí, diría que esas decisiones de traductor que mencionabas, de también tomar ciertas licencias, pues quizás Shelley, como buen romántico, estaría bastante de acuerdo, estaría bastante orgulloso. Los románticos les gustaba mucho jugar y subvertir parte de las formalidades y de la estructura de la métrica y de cómo organizar un texto poético. O sea, que posiblemente Shelley hubiera estado... No sé qué pensaría Shelley, pero lo que sí sé es que él era un traductor también. Él tradujo mucho del español, Calderón de la Barca, ya lo mencioné, tradujo a Goethe, escenas de Fausto, tradujo escenas de la Divina Comedia y traducía también del griego y del latín en este propio poema. De hecho, al principio hay 4 versos en latín. Entonces sí que era un hombre que tenía afinidad y simpatía por la traducción y de hecho usaba, esto a lo mejor puede ser un consejo para escritores o veo gente joven que a lo mejor también tiene vocación de escribir. Shelley lo que decía, lo explica en las cartas, es que cuando sentía que tenía algún tipo de bloqueo como escritor, entonces traducía. Y después de traducir, la actividad de traducir le daba ideas para luego volver a su actividad como autor. Y si se volvía a sentir un poco bloqueado, que bueno, bloqueado para Shelley no tiene nada que ver seguramente con bloqueado para la persona. Murió con 29 años y dejó una obra no solo de una calidad, sino de una extensión. O sea, era un hombre que podía escribir 200 versos al día en su barco que se llamaba Don Juan, el barco en el que murió Shelley. Y claro, si uno escribe verso libre, sin rima ni nada, pues puedes escribir 200 versos y 2000. Pero si haces pareados con pentámetro iámbico, con rima, en fin, esa facilidad es algo bastante excepcional. Tampoco me gusta mitificar, es decir, el hombre trabajaba y en los manuscritos se ve correcciones, pero era ágil, sin duda. Sí, tenía un talento descomunal, posiblemente el más talentoso de los poetas de esta generación. Eso, acompañado de ese trabajo, de la formación que había recibido y demás, pero todo eso queda patente en su obra. Sí, o sea, lo que es verdad, yo no sé quién era mejor, pero sí es verdad que el único que tuvo éxito en vida fue Byron. Byron era una absoluta celebridad, sus libros se vendían como rosquillas. Keats, que también es un poeta descomunal, maravilloso, no solo no tuvo éxito, sino que la crítica se cebó con él hasta extremos realmente. Hay incluso la leyenda de que Keats murió por una mala crítica, o por una crítica especialmente ácida, que es una leyenda. Sabemos que murió de tuberculosis, pero que quedó el pobre muy afectado, ¿no? Y Shelley no es que le criticaran o le dejaran es que no publicó casi nada. Entonces Shelley era absolutamente sus allegados, Mary Shelley sin duda, que fue su primera editora, sabían que era un gran poeta, pero la inmensa mayoría de la gente no tenía absolutamente ni idea, ¿no? Era Byron el que atraía toda la atención. Y ha sido solo tiempo después cuando, bueno, ahora tenemos ese panteón de Keats, Shelley, Byron, pero hace 200 años no estaba nada claro que eso fuera a ser así.
Y bueno, por ir concluyendo, ¿cuál ha sido la principal dificultad, más allá de toda esta problemática que mencionabas de ritmo, rima, estructura, con la que te has tenido que enfrentar a la hora de traducir este poema y bueno, de darlo a su versión final como lo tenemos? Traducir es una tarea melancólica, porque uno sabe que nunca alcanzará la belleza del original, entonces uno puede intentar aspirar, acercarse lo máximo posible, pero siempre queda uno por debajo, ¿no? Y yo quería, pues pensando en dificultades, la verdad es que curiosamente el pasaje que más me costó no está en verso, y esto quiero destacar que Shelley era un gran prosista también, y que varios de sus poemas van precedidos de prólogos, en los que cada palabra está medida, son prólogos absolutamente precisos, y en este caso hay un prólogo que solo tiene 3 párrafos, y cada párrafo se refiere a uno de los personajes, ¿no? Bueno, de hecho has comenzado leyendo algunas frases de ahí. Hay un párrafo sobre el conde Mádalo, que es Byron, hay un párrafo sobre Julián, que es Shelley, y hay un párrafo sobre el demente. Y es un prólogo muy fino porque usa palabras en inglés que no tienen a veces precisa traducción. Por ejemplo, describe a Mádalo como un hombre que es concentered, que es como alguien que está centrado en sí mismo, pero no lo está juzgando, es decir, está describiéndolo de una manera neutral. Es un hombre como abismado en su genialidad, en su interioridad, pero no lo está juzgando, ¿no? Y el prólogo está lleno de adjetivos así muy precisos, muy adecuados, que básicamente todo el poema te lo está resolviendo en esas 600 palabras del prólogo. Entonces me costó mucho, hice muchas versiones, lo di a leer a muchos amigos, y para mí era importante que ese prólogo estuviera, bueno, que todo el libro, toda la traducción estuviera bien, pero claro, el prólogo es como la puerta es como el umbral, ¿no? Claro, lo primero que es la puerta de entrada, entonces era importante hacer una traducción lo más ajustada posible. Y sí, quería destacar esto, que la prosa de Shelley también, sobre todo tiene un ensayo, una defensa de la poesía, que es un libro muy, muy célebre, y que era un gran prosista también, se ven las cartas. Muy bien, pues gracias por las preguntas, que ahora podemos... Sí, por supuesto, ahora abrimos el turno de turno preguntas para el público, para todos aquellos que lo deseen. ¿Formularía alguna pregunta a Luis sobre el libro, sobre su traducción? Sí, ¿qué tal? Bueno, nada, muchas gracias por todo lo que habéis comentado, que es interesantísimo. Lo que se me ocurría cuando hablabas, me parece que los románticos, en particular estos dos, sabemos tanto sobre sus vidas, ¿no? Las tenemos tan presentes. Hay tantas obras, por ejemplo, sobre el famoso verano, ¿no?, en el que se escribe Frankenstein y tal, que yo pensaba, caray, deben de estar... ¿Cómo consiguió Luis que no estuvieran demasiado presentes en su cabeza cuando estaba traduciendo? O sea, en el momento de traducir tienes que centrarte en el texto, ¿no? Tienes que centrarte en esta palabra, este verso, y sin embargo me pregunto si era inescapable la idea de no solo estoy traduciendo a Shelley, con todo lo que eso implica, con la sombra que proyecta sobre ti, sino además estoy traduciendo a trasuntos, o sea, las voces literarias son trasuntos de Shelley y de Byron, ¿no? Una figura todavía más ¿no?, que tiene un peso cultural tan grande, ¿no?, en nuestro propio imaginario. Entonces, tengo curiosidad de tu propio proceso. ¿Hubo algún momento en el que conseguiste separarte completamente y centrarte solo en el poema? ¿O de alguna manera las sombras del autor y de los personajes estaban siempre ahí? Y a lo mejor me dices que en realidad era un acicate para la traducción, no tenerlos tan presentes. A ver, la verdad es que Prue y yo somos bastante mitómanos, incluso un poco frikis, y no solo no rehuimos la sombra de Shakespeare, sino que nos la abrazamos, ¿no? Entonces nos fuimos a Italia, por ejemplo, hicimos un poco el recorrido pues quedan muchas huellas de Shelley en toda Italia, sobre todo en Roma. Prue fue a Venecia. Está, por ejemplo, el museo Kit Shelley en Roma, que tiene un montón de objetos y manuscritos, incluso un mechón de pelo de Shelley, que ya son cosas ya que es un poco demasiado. Pero no, yo no tengo, es decir, a mí me gusta
he visto esas películas que recrean ese verano, he leído biografías de Shelley, he intentado empaparme todo lo que he podido. Y no sentía que me pesara tanto, entre otras cosas porque no creo que Shelley realmente haya tenido esa influencia y que sea esa presencia en España, ¿no? Es decir, en España el único autor, o sea, quizá el menos leído de los románticos de las dos generaciones es Shelley. Hasta hace poco incluso no había tantas traducciones, o había en antologías del romanticismo, había poemas de Shelley, pero no es un autor que haya tenido una influencia como Byron en Gil de Viedma, por ejemplo, que editó sus cartas o incluso lo tradujo. Entonces yo intentaba más, o sea, quitarme un poco el temor reverencial o ese respeto por una figura tan canónica y simplemente pensar en la alegría que me daba el sentir que, bueno, esto es una joya de la literatura inglesa que no se conoce en mi país y que pues con trabajo y tiempo vamos a conseguir que se publique y que el libro circule por España. Y era más ese tipo de pensamiento positivo, ¿no? Y en cuanto a también digamos, otro aspecto que a mí me gusta mucho y que me aporta a la hora de traducir es el conocer los manuscritos cuando es posible, ¿no? He mencionado el manuscrito en Los Ángeles, pero hay muchos más manuscritos de Shelley en Oxford, que yo, pues, viviendo en Manchester, me pilla mucho más cerca. Entonces, eso también me lo humaniza un poco al autor, porque los románticos hablan tanto de la inspiración y de que, en fin, que la poesía te ha de caer, pues como cae una hoja del árbol, una cosa así. Y luego ves ahí los manuscritos con todas esas tachaduras y correcciones y versiones y dices, bueno, él también, aún siendo Shelley, tenía que trabajar duro para... Y de hecho, hay unos versos que son los más famosos del poema, que los pone en boca de Mádalo, como dije, que es un poco la epifanía, ¿no? Si tiene que llegar a una conclusión después de haber oído ese monólogo desgarrado del demente, la conclusión a la que llegan es la siguiente. Estos son los versos más famosos. A ver, ¿sabes cuál es? Si lo encuentro, la conclusión de... Un momentito. No tenía preparado leerlos. Aquí, ya está. Estos versos que voy a leer ahora, que parece una cosa... Bueno, leeré mi traducción y si quieres puedo leer el original también. Parece una cosa tan grácil y natural y espontánea. Yo en Oxford vi 5 versiones de esto, hasta que Shelley por fin dio con la nota que quería. Y eso también me lo humaniza, ¿no? Como decir. Estos versos son los versos, bueno, hacia el verso 545, que es cuando acaba el monólogo del demente, como que se ponen a hablar Julián y Mádalo sobre lo que han contemplado y dicen lo siguiente: tan alto era su estilo al lamentarse que de tener cadencia hubiera sido poesía. Recuerdo un comentario de Mádalo: la poesía cuna a los más desdichados de los hombres, sufriendo aprenden lo que en verso enseña. Es la idea esta de darle como una cierta lógica al sufrimiento humano, ¿no? Un artista no sufre porque sí, sino que de ese sufrimiento puede salir algo bueno, que es la creatividad, la poesía. Y como decía, estos son los versos más célebres del poema, y Shelley los escribe o da con ellos tras un arduo proceso. Y a mí, pues, ver eso en el manuscrito también me ayuda a ver todo ese trabajo, todas esas versiones, me ayuda pues a perder ese temor reverencial y a tirar un poco, a lanzarme a traducir. Gracias por la pregunta. ¿Más preguntas, por favor? Sí, a Kemi. Tenía curiosidad sobre la influencia del arte. Hablaste sobre la influencia del arte italiano. Me pregunto si en algún momento cita a algún artista en particular y si quizás miró la obra de William Hogarth, que es un artista inglés del siglo XVIII que pintó manicomios. Entonces tenía curiosidad que si quizás es porque Hogarth también su obra circuló a través de grabados.
Entonces, aunque no hubiese tenido acceso a sus pinturas, también los grabados se circularon bastante. Entonces tenía curiosidad. Gracias, Akemi. O sea, yo no tengo conocimiento de que conociera las obras de Hogarth en particular. La imagen que escogimos para la portada es de un cuadro de Turner que se llama Jinetes en la playa, Riders on the Beach, que es un óleo, y claro, siendo un óleo de colores no servía para una portada de pretextos, entonces le encargamos a la hija de Prue, la autora del prólogo, que es una artista, Claire Will James, que diseñara estos caballos maravillosos. En cuanto a Shelley, él describe, porque hay momentos, no describe ningún, qué sé yo, la crucifixión de Tintoretto o alguna gran obra de las que hay en Venecia. Eso no, pero sí que cuando habla de cuánto le gusta Venecia, uno de los aspectos que destaca es la escultura, ¿no? Él dice, de nuevo, leo mi traducción, aunque si alguien después lo pide, podemos leer algo en inglés también, no quiero que parezca que solo quiero leer mi Shelley o mi versión de mi libro, ¿no? El libro es de Shelley. Me encantaba cabalgar junto a la mar desierta por el Lido. Es silenciosa la ciudad, se puede escribir en las góndolas de día y de noche a la luz de una candela, de latón, sin ser visto, sin estorbos. Aquí hay libros, pinturas, duplicados, de hermosas esculturas tan antiguas como la poesía. Entonces te va dando perlas así, sin referirse a ninguna obra en particular, pero como te decía, en la correspondencia sí que menciona cuando va a haber un museo, cuando hay una escultura que le impresiona, cuando hay un edificio, una iglesia, una catedral, pero sobre todo es la escultura, curiosamente, a lo que más se suele referir en sus cartas. Gracias, Akemi. ¿Alguna otra pregunta? Podemos... Denos un poquito de inglés. A ver, pues vamos a... Este pasaje tan famoso que acabo de leer en español lo puedo leer también en inglés, si os parece. Son solo 6 versos. ¿Quieres? For the wild language of his grief was high, such as in measure work or poetry, es como lo pronunciaría. And I remember one remark which then Madalo made. He said, most wretched men are cradled into poetry by wrong. They learn in suffering what they teach in song. Si queréis que leamos algún otro pasaje, a mí el del atardecer en Venecia me parece... O no, cuando elogia Venecia como lugar maravilloso para exiliarse, son unos cuantos versos. Sí. Si quieres leerlo en español, es la página 153. Si quieres leerlo en español y si la gente le apetece, luego lo puedo en inglés. El sol interrumpió su recorrido antes de hundirse tras el montañoso horizonte. El ocaso se detuvo. Qué hermosa es la caída de la tarde, la luz del cielo en tierras como estas. Oh Italia, paraíso de exiliados. Tus cordilleras, mares y viñedos, las torres que rodean tus ciudades. Qué dicha disfrutar de aquella vista bajo tu cielo, en el lugar preciso, donde descabalgamos. Los criados de Mádaro esperaban con la góndola, igual que un peregrino se detiene para poder gozar de un buen paisaje. Así nos demoramos a admirar el crepúsculo, el cielo entre Venecia y el Lido reflejado en la laguna. ¿Podéis leer el pasaje que has mencionado de cuando se acercan al manicomio de los sonidos? Ah, sí, claro que sí. Aquí lo tengo. Lo leo en español. Si luego alguien lo quiere en inglés, lo leemos también en inglés. Nos atrevemos. Diluviaba y la mar se embravecía al embarcarnos hacia el manicomio de la isla. Descendimos al llegar y fuimos recibidos por aplausos, de manos torturadas, fieros gritos, aullidos, gimoteos, risotadas, siniestras, maldiciones, oraciones, blasfemas. La escalera humedecida
nos llevó a un viejo patio. Oí en lo alto una emotiva, entrecortada música. No vi al cantante cuando alcé los ojos. Así como las malas hierbas crecen en un palacio en ruinas, los mechones de pelos enredados desbordaban los barrotes oscuros contra el viento. Sobre todo cuando los aplausos de manos torturadas, los fieros gritos. En inglés dice, we disembarked the clap of tortured hands, fierce yells and howlings and lamenting skin, and laughter where complaint had never been, moans, shrieks and curses and blaspheming prayers, acostas. Esto es muy dantesco, es el pasaje más dantesco. Muy rítmico también, ¿no? Sí, absolutamente. No sé si hay alguna otra pregunta o petición. O quizá podemos leer un último. Hay un personaje maravilloso que no hemos comentado, pero un personaje secundario pero encantador, que es Allegra Byron, la hija de Byron. Aparece en el poema también. Y bueno, a Shelley le encantaba a esta niña, le parecía una niña maravillosa. Y la describe en dos pasajes, en uno como niña y en el otro como joven. Aunque la pobre Allegra Byron no vivió más de 5 años, porque falleció de unas fiebres. Pero eso, claro, Shelley no lo sabía. Él preveía un futuro feliz para esa niña, ¿no? Entonces hay un momento en el que la describe y como niña todavía, y la verdad es que es un pasaje encantador que a lo mejor también podemos leer, si lo encuentro en la página 67, si quieres leerlo en español y si alguien quiere que lo lea en inglés, es la página 67 entera. Sí. Vale. El alba fue lluviosa, fría, oscura. Me fui a buscar a Mádalo, que aún dormía, y me entretuve con los juegos de su pequeña, un ángel adorable. No conoció este mundo un ser más dulce, seria, aguda, resuelta, muy gentil. Era inconsciente de su gracia innata y de su don, vivir en el presente. Sus ojos, no puedo describirlos, brillaban como idénticos espejos. Del reino de los cielos italiano, con una honda expresión propia de un rostro. Le tengo mucho afecto. La cuidé cuando nació, pequeña e indefensa. En esta tierra inhóspita, yo había cambiado menos que ella en medio año. Me inspeccionó y redescubrió a su amigo. Esta niña adorable, que no tiene nombre en el poema, pero que claramente está inspirada en Allegra Byron y que tiene unos 3 años, aparece 2 veces, antes y después del monólogo del demente, y es como un rayo de luz, ¿no?, que enmarca esa oscuridad del demente. Es un claroscuro poético, por así decir, y es muy bonito los sentimientos de ternura de Shelley que le inspira esta niña tan mona. Y luego, cuando unos años después vuelve a aparecer, ya es una joven, una adolescente, y la describe como salida de las páginas de Shakespeare, que parece una heroína shakespeariana tan brillante y resuelta y inteligente que es. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o petición. Si no, pues les agradecemos mucho que hayan venido y estaré todavía sentado un rato aquí si alguien quiere una firma o comentario, cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias.